Iniciamos nuestro contenido La Novela de Viajes y Aventuras, donde juntos disfrutaremos un mundo de novelas fascinantes. De esta forma, ustedes podrán desarrollar su arte para producir literatura, logrando la expansión de su creatividad y disfrute. Hoy conoceremos sobre la novela, su función, características y estructura para analizar diferentes tipos de novelas. La novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina. Sin embargo, el género cobró su sentido moderno a partir de la Edad Media y surgió como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes en 1605. Recordamos que el género épico es uno de los géneros que permite narrar hazañas y gestos heroicos que pueden ser reales o ficticios, y estas pueden ser magnánimes, es decir, una persona con noble temperamento, grandeza de espíritu y generosa, permitiendo con estas cualidades formar una leyenda y sus personajes trascienden a través del tiempo. Como ejemplos de estas novelas están El Cantar del Mío Cid, de autoría anónima, La Eneida, de Virgilio, La Ilíada, de Homero, La Odisea, de Homero. ¿Te gustan las novelas? ¿Has leído o visto alguna novela? Seguro que sí. Iniciemos leyendo los siguientes títulos: 100 años de soledad, La Metamorfosis, Odisea, Viaje al centro de la tierra, Don Quijote de la Mancha. ¿En qué pensaste al leer estos títulos? Sí, correctamente, son novelas. Recordemos que una novela es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. La novela es uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Hoy vamos a profundizar sobre este tema. Según la definición que acabamos de leer, vamos a conocer a qué hace referencia cuando hablamos de carácter ficcional. Este término en la literatura trata de un producto de la creación del autor, puede ser en los hechos o en la forma en que contará la historia. Asimismo, queridos estudiantes, cuando leemos género de la narrativa, se hace referencia a la expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o reales, sucesos o acontecimientos que no tienen que ver con los sentimientos del autor. Dentro de las funciones de la novela están difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor para influir en la sociedad a la que va dirigida, divulgar costumbres, estilos de vida y las aspiraciones de un grupo social. Las novelas están compuestas por escenas que deben tener tres funciones básicas: informar, definir al protagonista y avanzar la trama. Características: se enfocan en actividades humanas y ficticias que, aunque puedan basarse en historias reales, tienen una base fantástica y literaria. Crea su propio mundo narrativo. Tiene múltiples personajes y una fuerte carga connotativa. Los personajes se describen física y psicológicamente. Describe varias historias simultáneas, combina descripción y diálogo. También la novela posee características que la distinguen de otros géneros narrativos. Narra hechos reales o ficticios, se escribe en forma de prosa, predomina la narración, aunque incluye diálogo, monólogo, descripción. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la historia. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de los personajes es más profundo que en un cuento o relato. Es más extensa. Acompáñame a leer la siguiente imagen. Estructura de la novela. Acción, introducción, nudo, desenlace.
Personajes principales, secundarios, rellenos. Ambiente físico, social, emocional. Narrador, atmósfera, trama, tema. En la imagen que acabamos de visualizar y leer, nos damos cuenta de que estos son elementos esenciales en la novela. Aprendamos más sobre cada uno de ellos. La acción es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia, contienen introducción, parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Asimismo, también define el ambiente. El nudo es la parte central de la narrativa, donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. El desenlace es la parte final, porque se da resolución y cierre de los conflictos. Personajes son los que desarrollan las acciones, pueden ser principales, secundarios, rellenos. Ambiente es el lugar donde se desarrollan las acciones y mueven los personajes, pueden ser físico, social y emocional. Narrador es quien nos cuenta la historia, es una figura más que importante dentro de una novela. De él dependerá que ésta tenga la verosimilitud y credibilidad que se requiere. Existen 3 tipos de narradores básicos que son narrador en primera persona. Se cuenta la historia desde el yo, a través de los ojos y opiniones de un personaje. Puede ser el protagonista o un secundario. Narrador en tercera persona, el más usado. Alguien implicado en la historia o no, cuenta en tercera persona lo sucedido. Es un observador, pero dentro de ese papel puede ser de 2 tipos. Omnisciente, el narrador lo sabe todo, como un Dios que mira, alberga un conocimiento superior al del protagonista y al de los secundarios. Limitado, tiene un punto de vista y conocimiento de la acción igual a los personajes. El lector ve lo que ven ellos y desentraña la historia a la que ve. Narrador en segunda persona, el menos utilizado de todos, pero tan válido como los 2 anteriores. Es un narrador que apela directamente al lector o bien mediante el tú o el vosotros, consigue que el lector se inmiscuya inmediatamente en lo que se le cuenta porque lo apela directamente. Se suele usar en el género epistolar o simplemente porque el autor decide que es la mejor manera de contar su historia. Atmósfera. En una novela, esta es el clima emocional que sobreevalúa la escena y que nos proporciona la descripción del espacio donde se mueven los personajes y otros aspectos, como las sensaciones que transmite y el estado de ánimo de los personajes en ese momento. Trama. En un orden cronológico de los diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. La trama se diferencia del argumento en que ésta busca establecer conexiones causadas entre los distintos elementos de la narración y no solamente describe una simple sucesión de una secuencia de acontecimientos. Tema. Es la idea principal que la obra literaria o novela se quiere transmitir. Ya conocemos la función y estructura de la novela. Ahora vamos a profundizar sobre el uso de secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas. La narración es una de las formas del discurso. Las formas del discurso son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje en un texto. Se distinguen 5 formas del discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. En todos los textos hay una forma del discurso dominante, pero a veces el texto
Hay partes que corresponden a formas del discurso diferentes. Cada una de esas partes es una secuencia textual. Visualizaremos y acompáñame en la lectura. Secuencias. Definición. Narrativa. Es cada parte en que se divide una historia y te da información sobre ella. Descripción. Se caracteriza por presentar los rasgos salientes de un objeto, persona, paisaje o acción. La descriptiva puede ser la dominante en un texto. Dialogada. Es la que se caracteriza por la alternancia de voces. Su estructura es la de un diálogo y los géneros discursivos en lo que se predomina son, entre otros, los guiones de cine o televisión, las obras de teatro, la conversación cotidiana y la entrevista. Como hemos aprendido en el día de hoy sobre el mundo fascinante y creativo de las novelas, los invito a elegir una de las novelas mencionadas durante esta clase y comiencen a leerla. También realicen las actividades y contenidos que se encuentran en sus cuadernillos. Vamos a comprobar lo aprendido. Completa en el siguiente cuadro, colocando en los espacios en blancos los elementos que falten de la estructura de la novela. Cuadro número 1, espacio en blanco. Introducción, nudo, desenlace. La respuesta correcta en este caso sería la acción. Cuadro número 2, espacio en blanco. Principales, secundarios, rellenos. La opción correcta en este caso son los personajes. Cuadro número 3, espacio en blanco. Físico, social, emocional. La respuesta en este caso es ambiente. Cuadro número 4, atmósfera, trama, tema. La opción correcta en este caso es narrador. Hemos llegado al final de la clase de hoy. En este momento vamos a repasar todo lo aprendido. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la novela es una narración literaria más o menos extensa de carácter ficcional, incluye la imaginación, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estéticos a sus lectores. La novela es uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Tiene como funciones difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor para influir en la sociedad a la que va dirigida, divulgar costumbres, estilos de vida y las aspiraciones de un grupo social. Asimismo, comprendimos que la novela posee una estructura compuesta por la acción, en la que se identifican la introducción o inicio, nudo y desenlace. Cuenta también con personajes, ambiente, narrador, atmósfera, trama y tema. Cada uno de estos elementos cumple con una función específica. Igualmente, recordamos que la novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina y de la Edad Media y surgió como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes en el año 1605. Con los aprendizajes adquiridos, estoy segura de que disfrutarán de la imaginación y creatividad de los diferentes autores y novelas. Además, utilizarán los nuevos conocimientos en los momentos de lectura, identificando la estructura y elementos que caracterizan este género literario. Estuvo con ustedes su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.